y vamos a ver el noticiero, el conjunto de noticias de hoy. Vamos a hablar de alguna de ellas, si os parece bien. Estoy aquí experimentando con lo que es el OBS. El OBS es el programa por el cual se hacen las transmisiones. Y vamos directamente ya con lo que es la materia. Vamos a navegar, en este caso, por el mundo. Bien, lo primero que me llama la atención es la noticia del confinamiento. Robles tilda de lucubraciones doctrinales la sentencia del Constitucional. Para entender bien esta noticia, lo primero es decir quién es Robles. Margarita Robles es la ministra de Defensa, forma parte del Ejecutivo, del Poder Ejecutivo del Gobierno de España. Y, curiosamente, siendo del Ejecutivo, Robles es una gran profesional del Poder Judicial. Es una persona que tiene una amplia experiencia en el Poder Judicial. Es ex vocal del CGPJ, del Consejo General del Poder Judicial, y sin lugar a dudas su currículum es brillante. Es una persona que se ha construido a sí misma y particularmente es mi ministra favorita. Es la ministra de Defensa del Gobierno de España, y como parte del gobierno ostenta parte del poder ejecutivo, ¿no? Él se encarga de administrar el poder de la defensa, del Ministerio de Defensa, ¿no? Que tiene que ver con el poder militar, obviamente. Y curiosamente, ella, que es una profesional, es una experta en la materia constitucional y todo lo que competa al Poder Judicial español, me llama mucho me llama la atención de que tilde de lucubraciones doctrinales la sentencia del Constitucional. Y es por lo siguiente. Esta sentencia, aunque no la tengo aquí ahora mismo, habla del confinamiento y no pone en cuestión o en duda el hecho de que el confinamiento es algo que fue necesario, sin lugar a dudas, y que gracias al confinamiento pudimos, digamos, afrontar la pandemia con mucha más solvencia, ¿no? La cuestión está no tanto en el confinamiento y el uso de tal, sino en el estado de alarma. Es decir, en la sentencia del Constitucional no pone en entredicho o en duda el confinamiento como tal. Lo que dictamina es que el estado de alarma no es la herramienta que el Ejecutivo debe usar en estos casos. La herramienta que se supone que debe usar es el estado de excepción. ¿Qué diferencia hay entre el estado de excepción y el estado de alarma? Bien, en primer lugar, el estado de alarma se usa también para motivos de crisis, ¿no? Pero el estado de excepción se usa sobre todo para motivos mucho más graves. Se usa cuando hay, por ejemplo, que hacer mayor número de detenciones, hay que, digamos, expropiar o hay que penetrar en viviendas privadas, bueno, vulnerar derechos fundamentales de personas. Y el estado de excepción, por ejemplo, es una herramienta que requiere que el Parlamento dé el visto bueno, ¿ok? De forma previa. El Parlamento en España son las Cortes Generales, que por un lado tiene la Cámara Alta y por otro lado tiene la Cámara Baja. La Cámara Alta es el Senado representa el conjunto de la ciudadanía a través de las comunidades autónomas, y la Cámara Baja es el Congreso de los Diputados, ¿ok? El estado de alarma, no requería el visto bueno del Parlamento. Además, es interesante porque el estado de alarma es una herramienta que no permite el confinamiento, ya que el confinamiento es, digamos, la suspensión del derecho de la libre circulación, ¿ok? Yo particularmente estoy completamente a favor del hecho de que se usará el confinamiento, y a mí, sinceramente, este conflicto entre estado de alarma y estado de excepción me parece un conflicto jurídico, ¿no? Es un conflicto jurídico. ¿Qué sucede? Sucede que el gobierno, de forma literal, de forma factual,
ha cometido una ilegalidad. Aunque sea una ilegalidad que se podría pasar por alto, ya que sabemos perfectamente que hemos pasado un año muy malo y que el estado de alarma ha permitido también confrontar la pandemia mucho mejor, ¿ok? Pero claro, ha cometido una ilegalidad porque ha usado el estado de alarma y no el estado de excepción. Y aquí la pregunta que subyace es, ¿se equivocó el gobierno? ¿Se equivocó? ¿Es que en el gobierno no hay personas que sepan perfectamente qué diferencia hay entre uno y otro? Yo creo que no se equivocaron para nada. Yo creo que usaron el estado de alarma cuando debían usar el estado de excepción a sabiendas y pensaron que el Tribunal Constitucional, con la influencia del Poder Ejecutivo, iba a hacer la vista gorda. De hecho, se ha sabido hoy que Pedro Sánchez ha estado presionando al presidente del Tribunal Constitucional para que la sentencia del Constitucional no estuviese en la dirección que finalmente ha estado, ¿no? Y claro, cuando el presidente de España, del gobierno de España, que representa la cabeza del Poder Ejecutivo, presiona al Poder Judicial para que dé los resultados que, bueno, que beneficia al Poder Ejecutivo. Aun estando yo a favor del hecho de que no se entre en camisa 11 varas con algo así, ¿no? Ya que hemos pasado un año muy malo y realmente hemos tenido serios problemas con la pandemia y bueno, se ha intentado solventar el conjunto de problemas que acaecían, ¿no? De forma directa. Mi perro. ¿Qué te pasa, Marco? De forma directa y de forma eficaz, ¿no? Y rápida. Pero claro, a mí la pregunta que me surge es ¿por qué usaron el estado de excepción, el estado de alarma y no el estado de excepción? Y claro, yo tengo casi la completa certeza, no la puedo tener al 100%, pero claro, tenemos a alguien como Robles, por ejemplo, dentro del Ejecutivo. Robles es alguien brillante. Robles conoce perfectamente la ley y sabe perfectamente que el estado de alarma no permite algo como la suspensión del derecho a la libre circulación, entre otras cosas. ¿Cómo se dieron las circunstancias? Bien, el estado de alarma fue votado a favor y de forma posterior se usó la suspensión del derecho a la libre circulación en España, lo que es algo que compete al estado de excepción. Legalmente debería haberse constituido un estado de excepción, haberse llevado al Parlamento y dentro de ese proceso, en el Parlamento, haber definido bien qué derechos fundamentales se iban a suspender, puesto que dentro del estado de excepción siempre hay que definir el conjunto de derechos que se suspenden de forma previa. Es decir, el gobierno no puede recibir el favor del estado de excepción y después hacer lo que le venga en gana. Tiene que definir de forma previa cuáles son los derechos que ha de suspender por el bien del conjunto de la nación. Por tanto, vemos que ese paso, digamos que se eludió. Y yo pienso que se eludió de forma voluntaria y consciente, puesto que entraba en conflicto con la estrategia del gobierno. ¿Cuál fue la estrategia del gobierno? No voy a hacer elucubraciones sobre si el gobierno quiso un estado de alarma para eludir, digamos, el control del Parlamento. Lo cierto es que en el estado de alarma, cada 15 días, el gobierno tenía que llevar la renovación al Congreso de los Diputados y en el estado de excepción se produce cada 30 días, ¿no? Además, es curioso que hayamos tenido un segundo estado de alarma que ha durado 6 meses y que ha tenido la suspensión, y esto es algo inédito, del control del Congreso de los Diputados, del control del gobierno. Y eso es algo que no se produce ni en tiempos de guerra. Es decir, que hemos tenido realmente, pese a que yo esté a favor de hacer la vista gorda porque hemos tenido un año muy duro, hemos tenido realmente verdaderas anomalías. Y esto es muy curioso porque el Partido Socialista es un partido antiguo y que sabe hacer las cosas. Es decir, no es un partido que improvise, no es un partido que carezca de planificación y estrategia y que no sepa
implementar y aplicar políticas públicas. Sabe perfectamente. Es un partido experto. Además, es curioso porque Robles es una experta y teníamos a Carmen Calvo, que también era jurista. Entre otros, bueno, podemos hablar también del ministro del Interior, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser que se hayan cometido tantos patones jurídicos, ilegalidades, de forma factual? Otro debate es simplemente si deberíamos hacer la vista gorda. Eso es un debate en sí mismo. Hemos tenido un año muy malo, el gobierno ha hecho lo que ha podido, vamos a hacer la vista gorda de los errores jurídicos. Bueno, se podría hacer, ¿no? Pero es curioso, ¿por qué se cometen errores jurídicos cuando se tienen a expertos dentro del Poder Ejecutivo y se tiene el Poder Judicial también para poder cooperar con él y establecer políticas legales? ¿Y deberíamos hacer la vista gorda con la legalidad? Es una gran pregunta, puesto que si hacemos la vista gorda y permitimos al gobierno saltarse la ley, ¿dónde deberíamos establecer el umbral para que saltarse la ley sea algo conveniente, productivo o digno de ser permitido? Entonces, en este sentido, pienso que aunque habría que hacer cierta vista gorda, porque hemos pasado un año muy malo, y realmente no creo que sea el momento de aplicar el rigor, tanto constitucional, jurídico, como simplemente el rigor personal de cada opinión y de cada punto de vista. Yo no creo que haya que ahora someter al gobierno a una, no sé, a un auto de fe, a una quema de brujas, ¿no? Pero sí es cierto que me preocupa y me cabrea mucho que el gobierno se salte la ley y que, observando cómo se han dado los acontecimientos, no quede otra que pensar que se ha saltado la ley sabiendo que se saltaban la ley porque, punto número 1, les convenía para la estrategia del Ejecutivo, por lo que fuera, porque iban a sacar mejor las cosas, porque podían tener mayor control y poder sobre ciertos aspectos, etcétera, ¿no? Se podían hacer ciertos cambios, lo que fuera. Y punto número 2, el primero era ese. Y punto número 2, me preocupa mucho que el gobierno pueda hacer ese tipo de cambios que sabían conscientemente que lo estaban haciendo con casi total seguridad y que además piensen que pueden manipular al Poder Judicial de tal forma que puedan cometer ilegalidades y que esas ilegalidades sean permitidas de forma cuasi sistemática. Eso sí que me preocupa. Es decir, que el Ejecutivo de Pedro Sánchez pueda saltarse la ley sabiéndolo, porque la Constitución está ahí. Y los expertos de la Constitución están ahí. Y trabajan con Sánchez. Y que se pueda saltar, torear la Constitución de forma frontal cuando le convenga, sabiendo que el Poder Judicial, el Constitucional, el CGPJ, etc., van a hacer la vista gorda y van a decir, ok, está bien que se salte la ley si es hasta aquí. Entonces, ¿para qué existe la ley? Quiero decir, si es cierto que Pedro Sánchez y el Ejecutivo se han saltado la ley queriendo porque les convenía, y si es cierto que se han saltado la ley queriendo porque les convenía, y además pensaban que podían salirse con la suya porque pueden controlar el Poder Judicial, y recuerdo eso de la Fiscalía, ¿de quién depende? Del gobierno, pues eso es muy preocupante. Entonces llegamos a la conclusión de que verdaderamente este Ejecutivo piensa que pueden hacer ilegalidades y que se les puede permitir. Es interesante porque la mayoría de los personajes del Ejecutivo siempre hablan de los derechos, del respeto, de la democracia, del respeto a la Constitución. Pero claro, cuando observamos este tipo de circunstancias, no podemos otra cosa
que ver que realmente cuando les conviene, cuando tienen una estrategia, deciden cometer pequeñas o grandes ilegalidades por un bien mayor. Pero claro, aquí la circunstancia está en el hecho de que el bien mayor no era a priori el pueblo español, porque el estado de excepción se podría haber producido. Es decir, en lugar de un estado de alarma, Sánchez podría haber optado por el estado de excepción, llevarlo al Parlamento, definir los derechos fundamentales a suspender y recibir del Senado y del Congreso de los Diputados, del conjunto de las Cortes Generales, el visto bueno. Y así habría legalmente constituido el estado de excepción, nos habría confinado e incluso habría tenido acceso a restringir otros derechos fundamentales. Además, habría tenido el control y cada 30 días habría debido renovar en el Congreso de los Diputados este estado de excepción. Yo no lo veo mal. La pregunta es, ¿por qué no lo ha hecho así? ¿Por qué Sánchez ha decidido hacerlo mal? Porque si no ha decidido hacerlo mal y simplemente lo ha hecho mal, es que de verdad se me cae el alma a los pies. No me puedo creer que el presidente de España se salte la ley sin saberlo, porque ni conoce la ley, ni aquellos expertos que le rodean, saben que están aplicando mal la ley. Es que no me lo creo. Es que si es así, de verdad, estamos gobernados por auténticos... En fin, por auténticos... Define usted, ponga aquí lo que quiera poner. Pero Sánchez era consciente, le convenía más el estado de alarma y decidió, primero, implantar el estado de alarma y luego hacer como si fuera un estado de excepción. Por tanto, de forma literal, ha cometido una ilegalidad, queriendo porque le convenía. Y yo hago una reflexión. A mí me da igual si fue un estado de alarma o un estado de excepción. Y yo no soy de los que quieren dañar a Sánchez, ni mucho menos. Yo quiero que España vaya bien, que bueno, y que el gobierno lo haga bien. Ya está. Pero si permitimos que el presidente de España piense, sea quien sea el del PSOE, el del Partido Popular, Vox o Podemos, me da igual. Si permitimos que el presidente piense que puede estar encima de la ley, por encima de la ley, que puede controlar y manipular las sentencias del Constitucional y que puede hacer este tipo de triquiñuelas, que puede mentir diciendo que va a implantar un estado de alarma, sabiendo que lo que va a hacer es un estado de excepción, sin darle el nombre de estado de excepción, porque total, ya hará sus tejemanejes para que esto no genere desgaste jurídico al gobierno, ¿no? Si todo esto es así, madre mía, no podemos permitir que un presidente de un gobierno como el de España piense que está por encima de la ley, por encima del poder judicial, por encima del bien y del mal, de la verdad y de la mentira. Porque si ha mentido diciendo que iba a hacer un estado de alarma, sabiendo que iba a implantar un estado de excepción, también mintió cuando dijo que no pactaría con Bildu, no pactaría con ciertos socios, mintió cuando dijo que no dormiría por las noches con Pablo Iglesias dentro del gobierno, mintió cuando dijo que traería a Puigdemont y que no indultaría. No se puede permitir que una persona gane la presidencia por votos a través de mentiras. Y después de todo esto, me parece muy bien que el Tribunal Constitucional le haga saber al presidente que no está por encima ni de los españoles ni de la ley.